Mi hijo murió en circunstancias sospechosas y al día siguiente mi nuera tomó mi tarjeta y gastó $67,000. Durante la semana fueron decenas de compras, hasta que el detective a cargo del caso me llamó. «Tengo a alguien que necesita hablar con usted». Me desmayé al escuchar la voz. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El teléfono sonó a las 2:37 de la madrugada. Esa hora en que las llamadas solo traen malas noticias. Me desperté con el corazón acelerado, sintiendo que algo terrible estaba por cambiar mi vida para siempre. «Señora Herrera, soy la doctora Chen del Hospital General. Su hijo Antonio ha tenido un accidente automovilístico grave». Las palabras se estrellaron contra mi pecho como balas. Antonio, mi único hijo, mi razón de vivir desde que quedé viuda hace 15 años. La voz de la doctora continuaba hablando, pero yo solo escuchaba fragmentos. Trauma craneal severo. No pudimos hacer nada. Llegó sin signos vitales. Cuando colgué el teléfono, mis piernas no me sostuvieron. Caí al suelo de mi habitación, abrazando mis rodillas mientras los sollozos salían de lo más profundo de mi alma. Mi Antonio, mi niño de 35 años, que aún me llamaba todos los domingos, que venía a arreglar cualquier cosa que se rompiera en casa, que me abrazaba tan fuerte que me hacía sentir que nunca estaría sola. Jessica llegó al hospital antes que yo. La encontré en la sala de espera, con los ojos hinchados de llorar, el cabello desordenado y la ropa arrugada. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Lourdes, no puedo creer que se haya ido», sollozaba contra mi hombro. Salió a comprar medicina para su dolor de cabeza. Solo iba a la farmacia de la esquina. ¿Cómo pudo pasar esto? La abracé mientras ambas llorábamos. Jessica había sido parte de mi familia durante los últimos 3 años, desde que se casó con Antonio. Aunque al principio me costó aceptar que mi hijo se había enamorado tan rápidamente de una mujer 10 años menor, con el tiempo llegué a considerarla como la hija que nunca tuve. «El conductor que lo atropelló se dio a la fuga», me explicó Jessica entre lágrimas. «La policía dice que fue en la calle Maple, cerca de la farmacia CVS. Antonio murió en el acto». Pero algo en sus palabras me molestaba. Antonio siempre iba a la farmacia Walgreens de la avenida Oak, a solo 2 cuadras de su casa. La calle Maple estaba en la dirección opuesta, a casi 20 minutos de distancia. ¿Por qué habría ido tan lejos para comprar algo tan simple? No mencioné mi confusión. El dolor era demasiado intenso para pensar con claridad, y Jessica parecía destrozada. Quizás yo estaba recordando mal, o tal vez había alguna razón que Antonio no me había contado. Los días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Jessica se encargó de casi todo. Contactó a la funeraria, eligió el ataúd, organizó el servicio religioso. Yo apenas podía levantarme de la cama. Había perdido el apetito completamente, y las pocas horas que lograba dormir estaban llenas de pesadillas donde veía a mi hijo llamándome desde lejos. «No te preocupes por nada», me decía Jessica cada vez que yo intentaba involucrarme en los preparativos. «Antonio hubiera querido que tú solo te concentraras en sanar. Yo me encargo de todo». Su consideración me conmovía, pero también me hacía sentir desconectada de todo el proceso. Era como si estuviera viendo el funeral de mi hijo desde afuera, como una espectadora en lugar de su madre. El día del funeral, la iglesia se llenó de amigos de Antonio, compañeros de trabajo, vecinos. Todos compartían historias hermosas sobre mi hijo. Cómo había ayudado a un compañero a mudarse cuando su esposa lo dejó. Como siempre se quedaba hasta tarde en la oficina para ayudar a los empleados nuevos. Cómo había pagado secretamente la operación del perro de nuestra vecina anciana. Jessica pronunció un discurso emotivo sobre su amor por Antonio, sobre los planes que tenían juntos, sobre lo devastada que estaba. Yo apenas pude hablar cuando llegó mi turno. Las palabras se atoraban en mi garganta. Pero durante todo el servicio, una sensación extraña me carcomía por dentro. Jessica lloraba en los momentos apropiados. Decía las cosas correctas, pero había algo en su comportamiento que no encajaba.
Cuando pensaba que nadie la miraba, la veía revisando su teléfono. Durante el almuerzo después del funeral, la escuché al teléfono hablando sobre asuntos pendientes y papeles que necesitaba organizar. Tal vez era injusto de mi parte juzgarla. La gente lidia con el dolor de maneras diferentes. Quizás mantenerse ocupada con los detalles prácticos era su forma de no colapsar completamente. Esa noche, sola en mi casa por primera vez desde el accidente, me senté en el sofá que Antonio había elegido para mí el año pasado. «Mamá, necesitas algo más cómodo para ver tus telenovelas», me había dicho. Ahora ese sofá se sentía como un monumento a todo lo que había perdido. Tomé una de las fotos que tenía en la mesa de centro. Antonio y yo en su graduación universitaria, ambos sonriendo radiantes. Él había sido el primero en nuestra familia en obtener un título universitario. Trabajó de día y estudió de noche durante 6 años para conseguirlo. Yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. «¿Por qué te fuiste tan pronto, mijo?», susurré a la fotografía. «Apenas estábamos comenzando a disfrutar de tu éxito». Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. «Gracias por todo hoy, Lourdes. Antonio estaría orgulloso de cómo manejamos todo. Descansa. Te amo». Respondí con un corazón, pero cuando puse el teléfono en la mesa, esa sensación incómoda regresó. Había algo en la forma en que Jessica había dicho, manejamos todo. Como si hubiéramos sido socias en lugar de dos mujeres destrozadas, despidiendo al hombre que amábamos. Decidí que solo era mi dolor hablando. Jessica había perdido a su esposo, y yo había perdido a mi hijo. Estábamos las dos navegando por la misma tormenta, solo que de maneras diferentes. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en una casa que se sentía demasiado silenciosa, no podía sacudirme la sensación de que algo importante se me estaba escapando. La mañana después del funeral me desperté con una sensación de vacío tan profunda que pensé que nunca volvería a sentirme completa. Intenté seguir mi rutina normal: café, las noticias matutinas, revisar mi correo, cualquier cosa para no pensar en el silencio que ahora llenaba cada rincón de mi vida. Fue cuando abrí el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito que el mundo se detuvo por completo. El balance mostraba $67,000 en compras que yo no había hecho. Mi mano tembló mientras revisaba cada transacción, esperando encontrar algún error del banco, alguna explicación lógica. Tiffany & Co. $3,200. Nordstrom. $5,800. Louis Vuitton. $4,500. Un spa de lujo. $1,800. Expedia. $12,000 por un paquete de viaje a Las Vegas. La lista continuaba y continuaba. Todas las compras habían sido hechas en los últimos 7 días, comenzando exactamente el día después de la muerte de Antonio. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar los papeles en la mesa. Llamé inmediatamente al banco, rezando que fuera algún tipo de fraude, que alguien hubiera robado mi información. «Señora Herrera», me explicó el representante del servicio al cliente, «todas estas transacciones fueron hechas con su tarjeta física y la persona proporcionó el número PIN correcto. ¿Está segura de que no autorizó estos gastos?». «Completamente segura», respondí, tratando de mantener la voz calmada. «Necesito saber exactamente dónde se hicieron estas compras». Cuando me dieron las direcciones, mi estómago se hundió. Todas las tiendas estaban en el lado rico de la ciudad, donde Jessica solía ir de compras cuando quería tratarse bien, como ella decía. Pero no podía ser. Jessica había estado lidiando con su dolor, igual que yo. Había organizado todo el funeral, había estado a mi lado consolándome. No era posible que hubiera tomado mi tarjeta y... Entonces recordé. El día anterior al funeral, Jessica se había quedado en mi casa para ayudarme a elegir el vestido que usaría en el servicio. Dijo que se sentía demasiado triste para estar sola en la casa que había compartido con Antonio. Yo había estado tan agradecida por su compañía que insistí en que se quedara en el cuarto de huéspedes. Mi tarjeta de crédito había estado en mi cartera, que siempre dejaba en la mesa de la cocina. Con el corazón latiéndome violentamente, busqué mi cartera. La tarjeta seguía ahí, pero ahora que la miraba más detenidamente,
No estaba en la misma posición donde siempre la guardaba. Necesitaba confirmación antes de hacer una acusación tan terrible. Conduje hasta el centro comercial donde estaba ubicada la tienda Nordstrom. Con las manos sudorosas, le mostré mi identificación al gerente y le expliqué la situación. ¿Podría revisar las cámaras de seguridad del 5 de octubre? Le pregunté. Necesito saber quién usó mi tarjeta. El gerente, un hombre mayor con expresión comprensiva, accedió a ayudarme. Después de 20 minutos revisando las grabaciones, encontramos lo que yo temía ver. Ahí estaba Jessica, clara como el día, probándose vestidos caros y pagando con mi tarjeta. En el video se la veía relajada, incluso sonriente, mientras hablaba con la vendedora. No parecía una mujer destrozada por el dolor, parecía alguien celebrando. ¿Es esta la persona que usó su tarjeta?, me preguntó el gerente. Sí, murmuré, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Es mi nuera. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Rabia, traición, incredulidad. ¿Cómo podía Jessica haberme hecho esto? ¿Cómo podía haber abusado de mi confianza en el momento más vulnerable de mi vida? Cuando llegué a casa, Jessica estaba esperándome en mi sala, sentada cómodamente en mi sofá como si nada hubiera pasado. «Hola, Lourdes», me dijo con una sonrisa que ahora me parecía falsa. «Vine a ver cómo estabas. Pensé que podrías necesitar compañía». «Jessica», comencé, tratando de mantener mi voz calmada. «Necesitamos hablar». «Por supuesto», respondió, pero algo en su expresión cambió. Una tensión casi imperceptible apareció alrededor de sus ojos. Saqué los estados de cuenta de mi cartera y los puse en la mesa de centro entre nosotras. ¿Puedes explicarme esto? Jessica miró los papeles y por un segundo vi pánico real en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. «Oh, eso», dijo con una risa nerviosa. «Lourdes, lo siento tanto. Debería haberte pedido permiso primero, pero estaba tan devastada que no estaba pensando claramente. $67,000, Jessica, en una semana». Lo sé. Parece mucho, pero...» Se limpió los ojos como si estuviera llorando, aunque no vi lágrimas. «Antonio siempre me decía que si algo le pasaba, tú cuidarías de mí. Me dijo que podía usar tu tarjeta para cualquier cosa que necesitara». «¿Antonio te dijo eso?» «Sí», respondió rápidamente. «Muchas veces. Decía que éramos familia, que tú me verías como a la hija que nunca tuviste». Sus palabras me dolieron porque eran parcialmente ciertas. Yo sí la había llegado a ver como una hija, pero Antonio nunca habría autorizado algo así sin hablar conmigo primero. «Jessica, un viaje a Las Vegas no es una necesidad. Vestidos de diseñador no son una necesidad». «Estoy lidiando con mi dolor de manera diferente», respondió, y ahora su voz tenía un tono defensivo. «Algunas personas lloran, otras necesitan distraerse. Antonio hubiera entendido». «Devuelve todo lo que puedas devolver», le dije firmemente. «Y necesito que me pagues el resto». Jessica se quedó callada por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz era fría. «Lourdes, entiendo que estés molesta, pero no puedes castigarme por lidiar con mi dolor de manera diferente a la tuya. Antonio me amaba, y sé que hubiera querido que yo fuera feliz. ¿Ser feliz gastando mi dinero sin permiso? No es tu dinero», me dijo, y esta vez no había rastro de la Jessica doliente que había conocido. «Es dinero de la familia, y yo soy familia». Me quedé sin palabras. La mujer sentada frente a mí era una extraña. ¿Dónde estaba la nuera que había llorado en mis brazos? ¿Dónde estaba la mujer que había organizado el funeral de mi hijo con tanto cuidado? «Quiero que te vayas de mi casa», le dije con una voz que no reconocí como mía. Jessica se levantó lentamente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. «Vas a arrepentirte de esto, Lourdes. Antonio no hubiera querido que trataras a su esposa de esta manera». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me desplomé en mi sofá. No solo había perdido a mi hijo, ahora había perdido también a la única persona que quedaba de él. Pasaron 3 días sin noticias de Jessica. 3 días en los que intenté procesar lo que había pasado, preguntándome si había sido demasiado dura con ella.
Tal vez realmente estaba lidiando con el dolor de una forma que yo no entendía. Tal vez Antonio realmente le había dicho que podía contar conmigo para cualquier cosa. Pero cada vez que miraba esos estados de cuenta, la rabia regresaba. $67,000. Dinero que yo había ahorrado durante décadas trabajando como secretaria en la escuela primaria del barrio. Dinero que había guardado para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para poder ayudar a Antonio si alguna vez lo necesitaba. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café y trataba de encontrar la energía para llamar al banco y reportar el fraude, sonó el teléfono. «Señora Herrera, habla el detective Martínez del Departamento de Policía. Estoy investigando el accidente de su hijo Antonio». Mi corazón se aceleró. ¿Encontraron al conductor que se dio a la fuga? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Señora Herrera, ¿podría venir a la estación? Hay algunas inconsistencias en el caso que me gustaría discutir con usted en persona». ¿Inconsistencias? ¿Qué tipo de inconsistencias? Prefiero hablar de esto cara a cara. ¿Puede venir esta tarde alrededor de las 2? Colgué el teléfono con una sensación de inquietud que no podía explicar. ¿Qué tipo de inconsistencias podía haber en un caso tan simple? Un conductor borracho había atropellado a mi hijo y se había escapado. ¿Qué más había que investigar? La estación de policía olía a café viejo y desinfectante. El detective Martínez era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Me condujo a una pequeña oficina llena de archivos y me ofreció un vaso de agua que acepté con manos temblorosas. «Señora Herrera, he estado revisando los detalles del accidente de Antonio y hay varias cosas que no encajan». Sacó una carpeta gruesa y la abrió frente a mí. Dentro había fotografías, mapas y varios documentos oficiales. Primero, revisamos todas las cámaras de tráfico en la calle Maple para la hora aproximada del accidente. No hay registro de ningún vehículo atropellando a un peatón esa noche. Mi boca se secó. Pero Jessica dijo: «Sí, hablé con la señora Herrera, su nuera». El detective anotó algo en su libreta. Ella reportó el accidente, pero cuando le pedimos más detalles específicos, sus respuestas fueron vagas. ¿Vagas cómo? No pudo describir el vehículo que supuestamente atropelló a su esposo. Dijo que todo pasó muy rápido y que estaba muy oscuro, pero el área donde supuestamente ocurrió el accidente tiene excelente iluminación. Hay 4 farolas en una distancia de 100 metros. El detective volteó una página en el archivo. Además, encontramos el vehículo de Antonio. ¿Lo encontraron? ¿Dónde? En el estacionamiento de un motel a 20 millas al norte de la ciudad, completamente intacto, sin daños de accidente. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Nada de esto tenía sentido. Pero entonces, ¿dónde está el cuerpo de Antonio? ¿Dónde está mi hijo? El detective Martínez cerró la carpeta lentamente. «Señora Herrera, revisamos todos los hospitales y morgues en un radio de 100 millas. No hay registro de que haya ingresado ningún John Doe que coincida con la descripción de Antonio en las fechas que estamos investigando». ¿Qué está tratando de decirme? Estoy diciendo que no tenemos evidencia física de que Antonio Herrera haya muerto en un accidente automovilístico. Las palabras del detective me golpearon como una bofetada. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Si Antonio no había muerto en un accidente, entonces, ¿qué había pasado con él? ¿Y por qué Jessica había mentido sobre todo? «Detective, ¿está sugiriendo que Jessica mintió sobre la muerte de mi hijo?» Estoy sugiriendo que necesitamos investigar más profundamente lo que realmente pasó esa noche. Pero yo estuve en el funeral. Había un ataúd. Jessica organizó todo. ¿Vio usted el cuerpo de Antonio en algún momento? La pregunta me dejó helada. No, Jessica dijo que había sido muy traumático, que era mejor recordarlo como estaba vivo. El detective asintió. ¿Y quién se encargó de todos los arreglos funerarios? Jessica. Ella dijo que quería encargarse de todo para que yo no tuviera que sufrir con los detalles. Señora Herrera, ¿tiene alguna idea de por qué su nuera podría haber inventado la muerte de su esposo?
Mi mente inmediatamente fue a los $67,000. Detective, hay algo más que debería saber. Le conté sobre las compras extravagantes de Jessica, sobre cómo había usado mi tarjeta de crédito sin permiso, sobre su comportamiento extraño desde el supuesto accidente. El detective tomó notas detalladas mientras yo hablaba. Cuando terminé, él se recostó en su silla. Esto pinta un cuadro muy diferente. ¿Sabe si Antonio tenía algún seguro de vida? Sí, tenía una póliza a través de su trabajo. Creo que era por $200,000. ¿Y quién es el beneficiario? Su esposa, supongo, Jessica. El detective cerró su libreta. Señora Herrera, voy a ser directo con usted. Basándome en lo que me ha contado y en la evidencia que hemos recopilado, creo que su nuera ha estado mintiendo sobre todo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cree que ella le hizo algo a Antonio? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Cuando salí de la estación de policía, me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante 2 semanas había llorado la muerte de mi hijo. Había sufrido un dolor tan profundo que pensé que nunca me recuperaría. Y ahora me decían que tal vez Antonio ni siquiera estaba muerto. Pero si estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Por qué no me había contactado? ¿Y qué papel jugaba Jessica en todo esto? Esa noche, sentada en mi casa, que ahora se sentía más vacía que nunca, repasé cada conversación que había tenido con Jessica desde el supuesto accidente, cada lágrima que había derramado, cada abrazo que me había dado, cada palabra de consuelo. Todo había sido una mentira. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. Señora Herrera, soy el detective Martínez. Acabo de hablar con la funeraria que supuestamente manejó los servicios de Antonio. ¿Y? Nunca recibieron un cuerpo. Jessica pagó por un servicio memorial con ataúd cerrado, pero no había ningún cuerpo dentro. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Qué significa eso? Significa que su hijo nunca estuvo muerto, señora Herrera. Y mañana vamos a encontrar a Jessica para que nos explique dónde está él. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo como si mi mundo entero hubiera sido una ilusión. Antonio estaba vivo. En algún lugar, mi hijo estaba vivo. Pero, ¿dónde estaba? ¿Y por qué había permitido que yo sufriera tanto tiempo creyendo que había muerto? No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Antonio, escuchaba su risa, recordaba la última conversación que habíamos tenido antes de su supuesta muerte. Había llamado para decirme que se sentía mal, que tenía dolor de cabeza y que Jessica iba a cuidarlo. Esa había sido la última vez que escuché su voz. O eso pensaba. A las 7 de la mañana ya estaba despierta, tomando mi tercer café y esperando que el detective Martínez me llamara con noticias. La incertidumbre me estaba matando. Si Antonio estaba vivo, ¿por qué no me había contactado? ¿Estaba herido? ¿Estaba siendo retenido en algún lugar contra su voluntad? Las horas pasaron lentamente. Intenté mantenerme ocupada limpiando la casa, pero mis manos temblaban tanto que rompí una taza que Antonio me había regalado el Día de las Madres pasado. Mientras recogía los pedazos, comencé a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No era solo dolor, era confusión, esperanza y terror, mezclados en una emoción que no podía nombrar. El teléfono sonó a las 3:45 de la tarde. Señora Herrera, soy el detective Martínez. ¿Encontraron a Jessica? ¿Saben dónde está Antonio? Señora Herrera, necesito que se siente. Lo que voy a decirle va a ser muy impactante. Mi corazón se detuvo. ¿Está muerto? ¿Antonio realmente está muerto? No, señora. Antonio está vivo. De hecho, él es quien nos contactó. El mundo se detuvo por completo. Las palabras del detective flotaron en el aire como si estuvieran en un idioma extranjero que no podía entender. ¿Qué? ¿Qué dijo? Antonio se puso en contacto con nosotros esta mañana. Está en un lugar seguro, pero quiere hablar con usted. Señora Herrera, tengo a alguien aquí que necesita hablar con usted. Hubo un momento de silencio, el sonido de teléfonos siendo transferidos,
Y entonces, mamá, esa voz que había escuchado miles de veces, que me había consolado cuando murió su padre, que me había dicho te amo cada vez que colgábamos el teléfono. La habitación comenzó a dar vueltas. Mis piernas se debilitaron y tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caer. Antonio, ¿eres realmente tú? Sí, mamá, soy yo. Comencé a sollozar incontrolablemente. Mijo, pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Lo siento tanto, mamá. Lo siento muchísimo. Sé que esto debe ser imposible de entender, pero necesitaba que pensaras que estaba muerto. Era la única forma de protegerte. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? Y hubo una pausa larga, y cuando Antonio habló de nuevo, su voz estaba llena de dolor. De Jessica, mamá. Necesitaba protegerte de Jessica. No entiendo. ¿Por qué necesitabas protegerme de ella? ¿Puedes sentarte, mamá? Esto va a ser muy difícil de escuchar. Me senté en mi sofá, el mismo donde Jessica se había sentado cuando me había mentido sobre el viaje a Las Vegas, cuando había justificado haber gastado mi dinero como si fuera suyo. Mamá, Jessica no es quien pensamos que era. Ella estaba planeando matarme. Las palabras me golpearon como un rayo. ¿Matarte? Antonio, eso es imposible. Ella te amaba. No, mamá. Ella solo amaba mi dinero, y después de matarme a mí, iba a matarte a ti también. Mi mundo se desplomó completamente. ¿Qué estás diciendo? Durante los últimos 6 meses, noté que Jessica estaba actuando de manera extraña. Encontré en su computadora búsquedas sobre venenos que no pueden ser detectados en autopsias. Encontré correos electrónicos con un abogado sobre cómo reclamar mi seguro de vida más rápidamente. Incluso encontré mensajes de texto donde hablaba sobre cómo iba a ser libre muy pronto. No podía respirar. Pero Antonio, ¿por qué no me dijiste nada? Porque sabía que no me ibas a creer. Tú la querías como a una hija. Y además, ella mencionó en uno de esos mensajes que después de que yo muriera, tú también tendrías un accidente. Dijo que era demasiado vieja y que nadie sospecharía si morías poco después que yo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Entonces, ¿todo esto fue para protegerme? Fui a la policía, pero no tenían suficiente evidencia para arrestarla. Los mensajes podrían haber sido interpretados de muchas maneras. Necesitaba algo más concreto, algo que la incriminara sin lugar a dudas. ¿Así que fingiste tu muerte? Tengo un amigo que trabaja en el hospital, alguien en quien confío completamente. Él me ayudó a crear la documentación falsa y el certificado de defunción temporal. Sabía que si Jessica pensaba que estaba muerto, empezaría a actuar según sus planes reales. ¿Y por eso dejaste tu tarjeta de crédito donde ella pudiera encontrarla? Exactamente. Sabía que en cuanto pensara que había heredado todo, no podría resistir la tentación de empezar a gastar. Necesitaba evidencia de su verdadera personalidad, y sabía que ella mostraría quién realmente era si pensaba que ya no había consecuencias. Mi mente trataba de procesar todo. Pero Antonio, ¿sabes cuánto he sufrido? ¿Sabes lo que ha sido vivir pensando que habías muerto? Lo sé, mamá, y es lo que más me duele de todo esto. He estado viviendo en un motel, muriendo por dentro cada día al saber el dolor que te estaba causando. Pero si no hubiera hecho esto, las dos estaríamos muertas de verdad ahora. ¿Dónde está Jessica ahora? La policía la arrestó esta mañana cuando intentó usar tu tarjeta de crédito de nuevo. Pero eso no es todo, mamá. Cuando registraron su apartamento, encontraron arsénico escondido en su closet. El horror de la situación completa comenzó a asentarse. ¿Arsénico? El mismo veneno que había estado investigando. También encontraron un frasco de píldoras falsas, etiquetadas como aspirinas. Mamá, ella había estado envenenándome lentamente durante los últimos 3 meses. Dios mío. Los doctores que me examinaron encontraron niveles peligrosos de arsénico en mi sangre. Si hubiera seguido tomando esas aspirinas que ella me daba para mis dolores de cabeza, estaría muerto de verdad en unas pocas semanas. Todo encajaba ahora.
Los dolores de cabeza frecuentes que Antonio había mencionado, su fatiga constante, como Jessica siempre insistía en cuidarlo cuando se sentía mal. Entonces, cuando me dijiste que te sentías mal esa última noche, era porque había tomado una dosis doble de las píldoras envenenadas. Jessica me dijo que me tomaría 2 porque el dolor de cabeza era muy fuerte. Esa noche me di cuenta de que tenía que actuar rápido o moriría de verdad. Y el dinero que gastó era parte de la trampa. Dejé la tarjeta donde sabía que la encontraría. Cada compra que hizo fue registrada por la policía. Pero lo más importante es que cuando gastó ese dinero, confirmó que su dolor por mi muerte era completamente falso. Una viuda devastada no se va de compras a Las Vegas al día siguiente del funeral de su esposo. Me quedé sentada en silencio, tratando de absorber todo. Mi nuera, la mujer que había llegado a amar como a una hija, había estado planeando asesinar a mi hijo y después a mí. Antonio había arriesgado todo, incluyendo mi amor y mi cordura, para salvar nuestras vidas. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, mijo, estoy aquí. Sé que va a tomar tiempo procesar todo esto. Sé que probablemente estás furiosa conmigo por hacerte pasar por este dolor». «No estoy furiosa, Antonio. Estoy». Busqué las palabras correctas. «Estoy devastada por todo lo que has tenido que cargar solo. Y estoy orgullosa de ti por protegernos a ambas». «¿Puedo verte, mamá? ¿Puedo venir a casa?» Por primera vez en 2 semanas, sonreí genuinamente. «Ven a casa, mijo. Por favor, ven a casa ahora mismo». 45 minutos después de colgar el teléfono, escuché el sonido de un auto detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Antonio bajarse de un taxi, pero no corrí hacia la puerta inmediatamente. Una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. Después de 2 semanas de luto, después de haber aceptado que mi hijo estaba muerto, verlo caminar hacia mi puerta se sentía como un milagro imposible. Cuando abrí la puerta, ambos nos quedamos parados por un momento, solo mirándonos. Antonio se veía más delgado que la última vez que lo había visto. Tenía ojeras profundas y su piel tenía un color pálido que no era normal en él. Pero estaba vivo. Estaba respirando. Estaba ahí. «Mamá», susurró, y fue todo lo que necesité escuchar. Corrí hacia él y lo abracé tan fuerte que pensé que iba a quebrarle las costillas. Lloré contra su pecho mientras él me acariciaba el cabello como solía hacer cuando yo estaba triste por algo. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí y estoy bien». Nos quedamos así durante varios minutos, hasta que finalmente lo llevé adentro. Se sentó en el mismo sofá donde Jessica se había sentado tantas veces, pero su presencia llenó el espacio de una manera completamente diferente. Mi casa, que había estado tan vacía y silenciosa, de repente se sintió como un hogar nuevamente. «Cuéntame todo», le dije sentándome a su lado. «Necesito entender todo lo que pasó». Antonio suspiró profundamente. «¿Por dónde empiezo? Creo que Jessica empezó a planear esto desde mucho antes de lo que pensé inicialmente». «¿Qué quieres decir?» «Cuando la policía registró su apartamento, encontraron más que solo el arsénico, mamá. Encontraron documentos sobre mi póliza de vida, copias de tu testamento que había sacado de tus papeles cuando se quedó aquí, e incluso una carpeta con información sobre tus cuentas bancarias». Mi estómago se revolvió. ¿Mis cuentas bancarias? Aparentemente había estado investigando cuánto dinero tenías ahorrado. También encontraron un borrador de carta suicida escrita a mano, imitando tu letra. ¿Una carta suicida? ¿Para qué? Para después de que yo muriera, mamá. Su plan era envenenarme lentamente hasta que muriera de lo que parecería un fallo cardíaco, cobrar mi seguro de vida, y después de unos meses, hacer que pareciera que tú te habías suicidado por la depresión de perder a tu único hijo. Las implicaciones de lo que me estaba diciendo me golpearon como una bofetada. Entonces ella habría heredado todo. Exactamente. Como mi esposa, ella habría sido mi heredera legal. Y como tu única familia restante después de tu supuesto suicidio, habría podido reclamar tus ahorros también. Pero Antonio, ¿cómo pudiste estar tan seguro de que el plan funcionaría? ¿Y si algo hubiera salido mal?
Casi sale mal varias veces, admitió. El detective Martínez me dijo que tú fuiste a la estación a reportar el fraude de la tarjeta de crédito. Eso no era parte del plan original. Yo esperaba que ella gastara el dinero, pero pensé que pasarían semanas antes de que tú te dieras cuenta. ¿Y qué habrías hecho si yo no hubiera descubierto los gastos? Tenía un plan de respaldo. Mi amigo del hospital iba a descubrir irregularidades en mi certificado de defunción después de un mes. Pero cuando Jessica empezó a gastar tu dinero tan agresivamente y tan pronto, supe que no podía esperar tanto tiempo. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar todo. Antonio, ¿cuándo empezaste a sospechar de ella? ¿Te acuerdas cuando me enfermé tanto en marzo? ¿Cuando pensamos que era gripe pero duró casi 2 semanas? Sí, estaba tan preocupada. Perdiste como 15 libras. Esa fue la primera vez que me envenenó, pero en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Pensé que realmente era una gripe fuerte. Antonio se pasó las manos por el cabello. Después de que me recuperé, Jessica sugirió que necesitaba vitaminas especiales para fortalecer mi sistema inmunológico. Empezó a darme píldoras todos los días. Decía que había hablado con un nutricionista y que estas vitaminas eran especiales, que no podía conseguirlas en cualquier farmacia. ¿Y esas eran las píldoras con arsénico? Sí, pero como las tomaba gradualmente, los síntomas eran sutiles. Dolores de cabeza, fatiga, problemas estomacales ocasionales. Jessica siempre tenía una explicación: estrés del trabajo, mala alimentación, falta de ejercicio. ¿Y cuándo te diste cuenta de la verdad? Hace 2 meses encontré su computadora abierta. Estaba buscando una receta que había guardado, pero vi que tenía abiertas varias pestañas sobre envenenamiento por arsénico. Cuando le pregunté, ella dijo que estaba leyendo sobre un caso criminal que había visto en las noticias. Antonio se recostó en el sofá, luciendo exhausto. Esa noche esperé hasta que se durmiera y revisé su historial de búsqueda. Mamá había estado investigando métodos de envenenamiento durante meses. También había búsquedas sobre cómo hacer que una muerte pareciera suicidio, sobre herencias y seguros de vida. ¿Por qué no me dijiste nada en ese momento? Porque también encontré búsquedas sobre ti, mamá, sobre tu edad, sobre estadísticas de mortalidad para mujeres de 65 años, sobre cuánto tiempo después de perder un hijo era normal que alguien se suicidara. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas de nuevo. Ella realmente estaba planeando matarme también. Cuando vi esas búsquedas, supe que no era solo paranoia mía. Jessica había estado planeando esto meticulosamente. Y lo más aterrador era que parecía estar disfrutándolo. Encontré un diario en su teléfono. Escribía sobre sus planes como si fuera una novela emocionante. Hablaba sobre lo inteligente que era, sobre cómo nadie sospecharía de la viuda joven y devastada. Antonio se levantó y comenzó a caminar por la sala. Había escrito sobre ti también, mamá. Sobre cómo sería fácil convencer a todos de que estabas demasiado deprimida para continuar viviendo. Incluso había planeado qué medicamentos usar para hacer que pareciera una sobredosis accidental. Dios mío, lo que más me asustó fue que escribió sobre lo mucho que le había gustado verme enfermo en marzo. Describía cómo se sentía poderosa al saber que ella era la causa de mi sufrimiento y que yo no tenía idea. Me senté de nuevo, sintiendo que las piernas no me sostenían. Antonio, ¿cómo pudiste vivir con ese conocimiento? ¿Cómo pudiste seguir actuando normal con ella? Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada comida que me preparaba, cada píldora que me daba, cada beso de buenas noches, sabía que ella estaba planeando matarme. Pero necesitaba evidencia sólida. ¿Y por qué no fuiste directamente a la policía? Lo hice. Fui al detective Martínez hace 6 semanas. Le mostré las búsquedas en internet, le conté sobre mis síntomas, le dije que sospechaba que mi esposa me estaba envenenando. ¿Y qué te dijo? Que necesitaba más evidencia. Las búsquedas en internet no eran suficientes para arrestar a alguien. Los síntomas que describía podrían ser causados por muchas cosas. Sin evidencia física del veneno o sin que ella fuera atrapada en el acto, no podían hacer nada.
Antonio regresó al sofá y tomó mis manos. Fue el detective Martínez quien sugirió el plan de fingir mi muerte. Dijo que si Jessica realmente me estaba envenenando, probablemente actuaría de manera sospechosa una vez que pensara que había tenido éxito. ¿Y él sabía todo el tiempo que estabas vivo? Sí. Él y mi amigo del hospital fueron los únicos que sabían la verdad. Fue el plan más arriesgado que podíamos hacer, pero también el único que garantizaba que tendríamos evidencia suficiente para arrestarla. Pero Antonio, yo podría haber muerto del dolor. Literalmente, podría haber muerto de un ataque al corazón. Antonio apretó mis manos. Lo sé, mamá. Fue la parte más terrible del plan. Pero si no hubiera hecho esto, las dos estaríamos muertas de verdad en unas pocas semanas. Jessica estaba acelerando el proceso. Las dosis de arsénico habían aumentado significativamente en las últimas 2 semanas antes de mi muerte. ¿Cómo lo sabes? Porque dejé de tomar las píldoras una semana antes de fingir mi muerte. Le dije que me sentía mejor y que no las necesitaba. Ella insistió tanto en que las siguiera tomando que supe que el final estaba cerca. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, ambos procesando la magnitud de lo que habíamos pasado. ¿Qué va a pasar con Jessica ahora? Va a prisión por mucho tiempo, mamá. Intento de homicidio, fraude, conspiración. El fiscal dice que con toda la evidencia que tenemos, probablemente esté en prisión por el resto de su vida. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Antonio me miró con una sonrisa triste. Vamos a vivir, mamá. Vamos a vivir y a estar agradecidos de que estamos vivos para poder hacerlo. 6 meses después del día que pensé que había perdido a mi hijo para siempre, estaba sentada en la sala de un tribunal, mirando a Jessica por primera vez desde que había descubierto su traición. Se veía muy diferente de la mujer que había conocido. Sus ojos, que alguna vez habían parecido cálidos y amorosos, ahora tenían una frialdad que me helaba la sangre. Antonio estaba sentado a mi lado, su mano sosteniendo la mía mientras el fiscal presentaba el caso final contra Jessica. Durante los últimos meses habíamos aprendido aún más detalles sobre sus planes, y cada revelación había sido más perturbadora que la anterior. La acusada no solo planeó el asesinato de su esposo, declaró el fiscal, sino que había investigado meticulosamente cómo eliminar también a su suegra para asegurar que no quedaría ningún testigo ni heredero que pudiera interferir con sus planes. Jessica permaneció inmóvil durante todo el testimonio, sin mostrar ninguna emoción. Era como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo en lugar de los detalles de cómo había planeado asesinar a su propia familia. El detective Martínez testificó sobre la evidencia encontrada en el apartamento de Jessica. El arsénico, las píldoras falsas, los documentos robados, el diario donde había documentado sus planes con un detalle escalofriante. En sus propias palabras, leyó el detective del diario de Jessica, escribió: Antonio está cada vez más débil. Calculo que en 2 semanas más estará listo para la dosis final. Después de eso, solo tengo que esperar unos meses antes de que la vieja tenga su accidente. Para entonces ya habré cobrado el seguro y nadie sospechará nada. Sentí a Antonio tensarse a mi lado. Aunque habíamos escuchado estos detalles antes, seguía siendo difícil procesarlos. El momento más difícil llegó cuando llamaron a Antonio a testificar. Verlo caminar hacia el estrado, sabiendo todo lo que había sufrido, todo lo que había arriesgado para salvarnos a ambas, me llenó de una mezcla de orgullo y dolor. ¿Puede decirnos por qué decidió fingir su propia muerte, en lugar de simplemente dejar a la acusada?, preguntó el fiscal. Antonio miró directamente a Jessica antes de responder. Porque sabía que si simplemente me iba, ella encontraría la manera de cumplir su plan de otra forma. Mi madre habría estado en peligro, y Jessica es lo suficientemente inteligente como para haber encontrado una manera de hacerle daño sin que nadie sospechara. ¿Y cómo se sintió al saber que su esposa lo estaba envenenando lentamente? Como si hubiera estado viviendo con un extraño durante 3 años. La mujer que pensé que conocía, la mujer de la que me enamoré, nunca existió realmente. Jessica había estado actuando desde el primer día. Cuando llegó el momento del veredicto,
Jessica finalmente mostró emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando el jurado la declaró culpable de todos los cargos: intento de asesinato en primer grado, fraude, conspiración y robo. El juez la sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Señora Herrera, dijo el juez dirigiéndose a Jessica, sus acciones no solo constituyeron un intento de asesinato, sino que causaron un sufrimiento emocional inimaginable a las víctimas. La frialdad y premeditación de sus planes demuestran una falta total de empatía que la convierte en un peligro para la sociedad. Jessica fue escoltada fuera de la sala, y por primera vez en 6 meses sentí que realmente podía respirar completamente. Después del juicio, Antonio y yo fuimos a almorzar a nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde solíamos ir a celebrar sus cumpleaños cuando era niño. Era extraño estar ahí de nuevo, pero también se sentía como un nuevo comienzo. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó? Y le pregunté mientras compartíamos un postre de chocolate que siempre había sido su favorito. Aliviado, respondió inmediatamente, pero también triste. ¿Triste? Por ti, mamá, por todo lo que tuviste que pasar, por todas las noches que pasaste llorando, pensando que habías perdido a tu único hijo. Nunca voy a perdonarme por haberte causado ese dolor. Tomé su mano por encima de la mesa. Antonio, lo que hiciste me salvó la vida. Literalmente me salvaste la vida. El dolor que sentí durante esas 2 semanas no es nada comparado con el dolor que habría sentido si Jessica hubiera tenido éxito en sus planes. Pero no debería haberte tocado sufrir nada. Mijo, en la vida a veces tenemos que tomar decisiones imposibles. Tú tomaste la decisión correcta, la única decisión que podía salvarnos a ambas. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntos para reconstruir nuestras vidas. Antonio se mudó de vuelta a su apartamento, pero venía a visitarme todos los días. Necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había pasado, para aprender a confiar de nuevo en la normalidad. El banco me reembolsó los $67,000 que Jessica había gastado con mi tarjeta, más los intereses. Usé parte de ese dinero para renovar mi casa, para hacer algunos cambios que siempre había querido hacer, pero nunca me había animado. Era simbólico, supongo. Estaba creando un nuevo espacio para una nueva vida. Antonio comenzó terapia para lidiar con el trauma de haber sido envenenado lentamente por alguien en quien confiaba completamente. Yo también comencé terapia, para procesar no solo las 2 semanas de dolor por su supuesta muerte, sino también la traición que había sentido cuando descubrí que Jessica había sido una mentira desde el principio. ¿Alguna vez lamentas haber confiado en ella?, me preguntó mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. No, respondí sin dudar. Lamento que ella haya sido capaz de engañarnos tan completamente, pero no lamento haber confiado. Confiar es parte de amar, y yo no quiero vivir una vida donde no pueda amar por miedo a ser traicionada de nuevo. 3 meses después del juicio, Antonio llegó a mi casa con una gran sonrisa y una caja en las manos. ¿Qué es eso? Un regalo, dijo, poniéndola en la mesa de la cocina. Ábrela. Dentro de la caja había una pequeña planta de jade, en una maceta hermosa, con una placa que decía, «Para nuevos comienzos». ¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era niño y algo malo pasaba?, me preguntó. Sonreí, recordando. Que las plantas más fuertes son las que sobreviven a las tormentas más terribles. Exacto, y aquí estamos, mamá. Sobrevivimos a la tormenta más terrible y seguimos siendo fuertes. Esa noche, mientras regaba mi nueva planta de jade, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. Había aprendido que el amor verdadero, a veces, requiere sacrificios inimaginables, que la protección de quienes amamos puede requerir decisiones que van contra todo lo que creemos correcto. Antonio había arriesgado todo, mi amor, mi cordura, nuestra relación, para salvar nuestras vidas. Y aunque nunca podré recuperar completamente las 2 semanas que pasé creyendo que había muerto, tampoco cambiaría nada de lo que pasó, porque gracias a su valentía, ambos estamos vivos. Gracias a su sacrificio,
tenemos la oportunidad de crear nuevos recuerdos, de disfrutar de más años juntos, de seguir siendo madre e hijo. Jessica está en prisión, donde no puede hacerle daño a nadie más. Y nosotros estamos aquí, en mi cocina renovada, cuidando una planta que simboliza todo lo que hemos superado y todo lo que aún tenemos por delante. A veces, cuando Antonio viene a visitarme y nos sentamos en el mismo sofá donde Jessica solía mentir tan convincentemente, pienso en lo diferente que podrían haber sido las cosas. Pienso en cómo dos simples decisiones, confiar en la persona equivocada o desconfiar de la persona correcta, pueden cambiar completamente el curso de una vida. Pero ya no vivo en el ¿qué hubiera pasado si? Vivo en el aquí estamos ahora. Y aquí, ahora, somos una familia que sobrevivió a lo impensable y que emergió más fuerte del otro lado. La planta de jade está creciendo hermosamente en mi ventana de la cocina. Y todos los días, cuando la veo, recuerdo que algunas de las victorias más importantes de la vida son simplemente el hecho de seguir respirando, de seguir amando, de seguir confiando en que mañana será mejor que ayer. Antonio y yo hemos aprendido que el amor verdadero no solo se trata de estar ahí durante los momentos felices. Se trata de estar dispuesto a tomar las decisiones más difíciles, a hacer los sacrificios más dolorosos para proteger a quienes más importan. Y después de todo lo que hemos pasado, puedo decir con certeza, valió la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada noche de insomnio. Porque mi hijo está vivo, estoy viva, y tenemos toda una vida por delante para estar agradecidas por el milagro de haber sobrevivido.